a todas y todos, a las organizaciones y medios que nos acompañan. El día de hoy vamos a tener esta breve conferencia de prensa, sobre todo para hablar en específico de la discusión que viene sobre los grupos de atención prioritaria, el artículo 16 en la Asamblea Constituyente. Y para esto hemos decidido varias organizaciones juveniles, principalmente de diferentes trabajos y también algunas organizaciones de investigación, hacer un breve pronunciamiento sobre lo que vemos y observamos y lo que consideramos fundamental sobre este artículo 16. Entonces, solo comentarles que está presente la organización, el colectivo juvenil Sociedad 21, la organización Olin Jóvenes en Movimiento, AC, Fundación Arcoiris, el Instituto Simón de Beauvoir y la constituyente Nelly Lolkin Castañeda, Jesús Valencia y Manuel Orepeza y su servidora Tobía Ledesma. Y le voy a dar la palabra primero al colectivo Sociedad 21. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Gómez y formo parte del colectivo Sociedad 21. En Sociedad 21 pensamos que uno de los puntos más importantes en el proyecto de Constitución es que pone en el centro de la atención a la persona, la garantía de sus derechos. En este caso, en el artículo 16, que es el referente a los grupos vulnerados, hace un hincapié en que no es exhaustiva la enumeración de estos grupos, sino que tiene que ver con las transformaciones sociales y con la progresividad en la garantía de sus derechos. Para este caso, Sociedad 21 nos damos a la tarea de la reinvención de las formas de participación ciudadana a nivel local, y que tiene que ver un punto específico con las nuevas formas de participación que se están dando a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros consideramos que más allá del reconocimiento del derecho a participar, se tiene que reconocer también la forma en la que la sociedad interviene en los asuntos públicos, que no necesariamente tiene que ver con las formas institucionalizadas, digamos, el referéndum, el plebiscito, etcétera, sino también con aquellas formas en las que la sociedad anuncia su descontento o su favorecimiento hacia una política, hacia una acción de gobierno. En ese tanto, nosotros promovemos el reconocimiento de nuevas formas de participación abocadas en las tecnologías de la información y la comunicación. Para esto, son muchos los datos que tienen que ver de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Al menos el 70% de las personas que radican en esta ciudad tienen acceso a Internet y tienen un teléfono móvil. Por otro lado, la manera en la que se vinculan a través de estos espacios de alguna manera fomenta su participación, no necesariamente que tiene que ver con una participación institucionalizada, sino también con la manera en la que estas personas, desde sus mecanismos, que cada vez son más horizontales, que cada vez son más económicos, intervienen en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora damos paso a que de su participación Greta de Olin. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Tobía Ledesma, por la invitación a estar aquí. Para nosotros es muy importante recalcar que la constituyente está discutiendo el tema juventud, está poniendo sobre el texto de la Constitución los derechos de los jóvenes. Y bueno, antes que nada, pues felicitar a las diputadas constituyentes del PRD, que son las que subieron esta propuesta a que se discuta. Es una propuesta que reconoce a los jóvenes como sujetos activos de derechos, que es algo que teníamos un vacío, o que tenemos un vacío legal importante por llenar, que refrenda la libertad de expresión e información y retoma los derechos
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y que además está promoviendo la participación política de las personas jóvenes en la Ciudad de México, que es otro punto que es realmente relevante, no solo desde la perspectiva de votar y ser votados, sino también con la posibilidad de ser observadores electorales. Para Olin esto es muy importante porque nosotros sabemos que si los 31 millones de jóvenes que hay en México el día de hoy pudiéramos participar en lo social, en lo político y en lo económico activamente, México sería el país que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, suscribimos la propuesta de las diputadas constituyentes jóvenes para que los jóvenes en la Ciudad de México a partir de los 16 años puedan participar en procesos de observación electoral y puedan votar. Listo, muchas gracias. Gracias, Greta. Ahora sería Roberto de Fundación Arcoiris que nos dará un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la diputada Tobián. Además de ser diputada, la consideramos como una compañera, una amiga en la lucha de los derechos de las personas jóvenes. Desde hace varios años celebramos que haga y que aperture estos espacios para las voces de las y los jóvenes en la Ciudad de México. Nosotras desde la Fundación Arcoiris hemos estado dando seguimiento desde el inicio de este proceso en la redacción del documento de la propuesta de la Constitución, y bueno, hemos venido promoviendo particularmente los temas más bien los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en la Ciudad de México. Y bueno, en ese sentido y en este proceso ahora de negociación del documento, que además a las diputadas les ha tocado defender, ¿no?, por los temas progresistas, acompañamos y celebramos que estemos en estos espacios. Nosotras tenemos 7 puntos que hemos estado trabajando con varias compañeras y compañeros de organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las personas jóvenes LGBTI, que queremos compartir y además que queremos refrendar con la diputada Tobián, no solo para trabajar en este tema, sino en otros. El primero es, desde la Fundación Arcoiris, promovemos el apego a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, particularmente de los derechos LGBTI. El segundo, creemos que y consideramos que debemos trabajar en la no tutela de los derechos de jóvenes LGBTI ni de nuestras sexualidades para decidir en la elaboración de las políticas públicas, es decir, el diálogo intergeneracional. El punto 3, para la siguiente etapa del proceso, las y los jóvenes LGBTI debemos estar involucradas activamente en el diseño de las leyes secundarias y tomando en cuenta la perspectiva juvenil, pero sobre todo la perspectiva juvenil LGBTI. Punto 4, la participación política de las personas jóvenes debe tomar en cuenta una perspectiva de diversidad sexual más amplia que el matrimonio igualitario y el VIH. Debe estar transversalizada en todos los derechos de esta ciudad y que tenemos por Constitución. Punto 5, de acuerdo con el informe de crímenes de odio, las personas entre los 18 y los 30 años de edad somos la segunda población mayormente asesinada en este país y particularmente en esta ciudad. Por tanto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos deben tener una visión más amplia en el ejercicio de la sexualidad. Punto 6. La Ciudad de México es una ciudad amigable LGBTI que se pronunció hace un año. Por tanto, tiene un compromiso firme con las personas LGBTI en educación sexual para erradicar la violencia escolar basada en la orientación sexual y la identidad de género, erradicar la homofobia en los espacios laborales y erradicar el estigma y la discriminación en los espacios y en los servicios de salud. Para concluir, en este momento somos el bono demográfico más grande de juventud en toda la historia. Por tanto, llevamos la vida económicamente activa en las sociedades, jugamos un rol importante en la vida laboral para tener desarrollo como país. Es una oportunidad importante en las escuelas para abrir brechas de conocimiento libres de estigma y discriminación. Por tanto, las personas adolescentes y jóvenes LGBTI no podemos estar desdibujadas de la discusión política ni de la participación política en la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y por parte de las organizaciones, bueno, primero saludar a mis compañeras y compañeros constituyentes que se han sumado y nos están acompañando. Ahora doy paso a Andrea del Instituto Simone de Beauvoir para que nos hable sobre un tema muy específico sobre los grupos de atención prioritaria, que es la Agenda Afro. Muchas gracias.
día a todos y a todas. Primero, agradecer a Tobiane la invitación para participar y también, bueno, desde el Instituto de Liderazgo celebramos esta propuesta y que por primera vez quizá en la historia ahora se esté retomando y se esté discutiendo en la agenda de la constituyente el tema de la población afrodescendiente. ¿Y por qué decimos que es un hecho histórico? Porque más o menos desde hace 400,000 años la población afrodescendiente en México ha estado invisibilizada. Es decir, entonces, ahora, bueno, a nosotros se nos hace importante porque a partir del 2015 la encuesta intercensal, por primera vez se empieza a visibilizar esta población y vemos que en la Ciudad de México ocupa el 5º lugar a nivel nacional de la presencia de población afromexicana y más o menos 160,000 personas se consideran afromexicanas o afrodescendientes, ya sea que son descendientes que llegaron desde la esclavitud o personas migrantes que ahora se encuentran en la Ciudad de México. Entonces, se nos hace muy importante que actualmente se esté debatiendo en la agenda esto porque la invisibilización que es producto del racismo y la discriminación ha causado y ha negado la negación de derechos básicos de esta población, como por ejemplo el acceso a la salud, a la educación y también formas muy concretas de violencia dirigidas hacia las mujeres afrodescendientes. Entonces, por ejemplo, tenemos cifras en un estudio realizado, por ejemplo, en la ENADIS del 2010, algunas personas todavía dicen o argumentan que las personas afrodescendientes no tienen acceso a un empleo porque no les gusta trabajar. Entonces creo que este es un momento en que debemos de empezar a cambiar estas formas de pensar y ahora que se está retomando el tema, con el reconocimiento constitucional estaríamos dando un paso importante, una en cuanto a la visibilización de esta población, pero también a la restitución pública de su identidad a través de la visibilización y con ello dar los primeros pasos para reparar históricamente esta población y también para reconocer las aportaciones que han hecho a nivel económico, cultural, político, social y cultural en la conformación pluricultural de la Ciudad de México. Entonces, también a través de ese reconocimiento de las poblaciones afromexicanas en la Constitución de la Ciudad de México, se estaría dando un paso en garantizar a estas personas y poblaciones el pleno goce de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales y también quizá asegurando esta vez un presupuesto para que realmente este goce de derechos y esta garantía sea real. Entonces, también a través de ese reconocimiento, por primera vez se están dando primeros pasos para conocer a fondo cuáles son las problemáticas que enfrenta esta población en la Ciudad de México y con ello designar políticas públicas específicas. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, la importancia de discutir estos puntos es, yo fui invitada a participar en el proceso de la Asamblea Constituyente debido al trabajo que he realizado con organizaciones de la sociedad civil. Y yo formo parte del movimiento afro y del movimiento de juventudes en América Latina y México con un solo objetivo: sociedades más justas y sociedades más democráticas. En el caso de las personas jóvenes, debemos enfrentar exclusión en la toma de decisiones y exclusión en la vida pública y en la vida privada, debido a que no se nos reconoce como personas capaces de tomar decisiones sobre nuestras propias vidas y sobre la vida y curso del país. En el caso de las personas afro, también hemos sido excluidas y se ha creado el mito de que no existimos en América Latina ni en México. Entonces, es muy importante visibilizar estas agendas que están incluidas en el artículo 16 de los grupos de atención prioritaria. Los jóvenes podemos ser mujeres, afros, LGBTI, en fin, mujeres jóvenes indígenas, una mezcla de realidades que debemos entender. Quiero retomar una frase y algo que hemos platicado. Primero, este autor, que es un autor canadiense, nos dice, ¿no?, que en el ámbito legislativo se nos ha enseñado que tenemos que tener disecciones de la realidad para entenderla. Las doctrinas tradicionales a menudo nos han invisibilizado y aplastado con su mayoría. En estas cuestiones se ha dejado a tomas de decisiones habituales sin la participación ciudadana. Como tal, hemos
recibido, injusticias significativas y agravamiento de conflictos generacionales. Por eso esta Constitución tenemos la oportunidad de aportar a remediar estas injusticias a través del reconocimiento de grupos de atención prioritaria. Y debemos entender que la especificidad nos va a llevar a responder de manera más integral la diversidad de nuestra ciudad. Entonces es muy importante que a estos grupos que no solo son jóvenes y afro, sino también mujeres, grupos de la diversidad sexual, personas en situación de calle, se reconozca esta diversidad para responder mejor en materia de derechos. Muchas gracias, es por mi parte, y invitaría si alguna compañero constituyente quiere sumar algo sobre este tema. No, solamente decirte, Tobián, que por supuesto celebramos desde la fracción parlamentaria del PRD este espacio de comunicación con la sociedad civil, que desde el principio de la redacción del proyecto de esta Constitución lo que estamos buscando es justamente robustecer esta Carta de Derechos y que la ciudad pueda reconocer todas las identidades y toda su diversidad sin desigualdad, en condiciones de igualdad de derechos. Ese es el sentido de estar discutiendo en este momento la Carta de Derechos, que además no se entiende de manera aislada. Es decir, cuando hablamos de jóvenes, de personas jóvenes, estamos hablando simultáneamente de personas que aspiran a condiciones dignas de salud, de vivienda, de trabajo, de educación, de justicia, pero que también dentro de estas personas jóvenes hay lesbianas, personas con discapacidad, hay jóvenes embarazadas, hay en fin, con toda la diversidad que muestra el mosaico de nuestra sociedad, y que por ello hemos insistido mucho desde el PRD. La intención es retomar todos los temas de sociedad civil, hacer eco de ellos y por supuesto a partir de esto entender que esta Constitución que estamos redactando en la Ciudad de México no es una Constitución para pichicatear derechos. Es una Constitución en la que cabemos todas las personas con todos los derechos. A nadie se le puede ignorar, y justo ese es uno de los sentidos de estar en esta permanente vinculación con sociedad civil, de encontrar todas esas particularidades que deben de ser nombradas y de modificaciones que ya tenemos presentadas en el dictamen, como no solo hablar de personas trans, sino hablar de personas transexuales, transgénero, travestis, no solamente hablar de personas afro, sino de personas afrodescendientes, afromexicanas, es decir, nombrar cada una de las especificidades, porque ahí es en donde se esconde la desigualdad que no podemos sostener en esta Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Abriríamos si hay alguna pregunta específica sobre el tema. No tenemos. Muchas gracias, es todo. Sí, claro. Bueno, perdón, buenos días. En mi calidad de parte del grupo parlamentario del PRD, pero también como presidenta de la Carta de Derechos, quiero informar que todas las propuestas que yo he escuchado aquí forman parte ya del dictamen que elaboramos en la comisión y que fue votado en lo general por unanimidad de las personas que estábamos presentes el primer día. Se votó por 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Hemos aprobado el día de ayer la parte que tiene que ver con el artículo 11, que es importantísimo. El artículo 11 plantea la autodeterminación de todas las personas y el libre desarrollo de la personalidad. Ese planteamiento jurídico ahora permite reconocer con derechos a toda esta diversidad que se ha nombrado aquí
como sujetos de derechos. Eso ya fue aprobado el día de ayer. Quiero venir y contárselos a ustedes y a todo el mundo para que lo sepamos. Ya después, en el artículo específico donde está identificada la población afrodescendiente y también otros grupos de atención prioritaria, ya tenemos la base para que estos grupos tengan específicamente sus derechos como derechos humanos. Ese es el cambio radical que está haciendo nuestra Constitución. Y la verdad, comentarles, compañeras, compañeros, que estamos muy contentos porque ha habido un avance enorme de todo lo que ha solicitado, exigido la sociedad civil durante mucho tiempo en la Ciudad de México. Y entonces no es casual que podamos darle esa impronta a nuestra Constitución y que esto, bueno, se van construyendo los derechos en un proceso complejo, pero muy importante, y hemos tenido este tipo de avances, que es lo que yo quería compartir con ustedes. Ya no es a ver si sí, sino que el dictamen mismo contiene esta precisión de derechos. Solo eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las compañeras y compañeros.